Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos nuevamente desde aquí, desde Juan Valdez, para presentar nuestro programa Reflexiones, que sale todos los días, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la noche por el canal POP 99 de Cable Cauca. Hoy ha habido informaciones muy importantes, hay notas muy importantes de las cuales pudiéramos hablar y quizá, digámoslo de una forma figurada, estas notas se están peleando por ganarse el primer puesto, por salir en la nota editorial que es la que vamos a hacer a continuación. Pero creemos que lo más importante es la rueda de prensa que ha entregado el Contralor Departamental, el doctor Julio Tovar, a los medios de comunicación y en esa rueda de prensa pues se ha hablado realmente de las ejecutorias en un accionar realmente gigantesco que ha realizado, de acuerdo a su informe, la Contraloría Departamental del Cauca. Esta Contraloría se ha permitido ejecutar visitas a algunos entes territoriales, a algunos sujetos de control que han arrojado algunas informaciones supremamente importantes para la comunidad y sobre todo algunos hallazgos que le dicen al departamento del Cauca que no todo está funcionando bien en las entidades públicas. Lo más relevante de la rueda de prensa es lo que dijo el Contralor con respecto a la industria licorera del Cauca. En la industria licorera del Cauca se han estado presentando muchas irregularidades en el manejo especialmente de la cartera, de la forma como se entrega un producto a crédito, cuando las ventas no son de contado. Todo esto surgió a raíz que el gerente de una gran superficie de Popayán, pues llamó al gerente de la industria licorera para decirle que por qué no le quería mandar producto. Y el gerente le dijo que no había dado orden de no mandar producto para esa dependencia, para ese hipermercado. Y de ahí se vino a una investigación, porque se dieron cuenta en la industria licorera del Cauca realmente que un crédito que se decía tenía ese hipermercado no existía. Realmente él ya había pagado y esa plata no había ingresado a las arcas, a la tesorería de la industria licorera del Cauca. Surge entonces esta visita solicitada por el propio gerente de la institución, el doctor Mata, Juan Pablo Mata, y de esa auditoría pues se deriva entonces un hecho fundamental que lo podemos resumir en que hay más de 10.000 millones de pesos de las arcas de la industria licorera del Cauca que andan embolatados, para utilizar un término coloquial que utilizó en la rueda de prensa el señor Contralor Departamental del Cauca. ¿Por qué se dan estas cosas? ¿Por qué este desgreño administrativo? ¿Por qué no se exigen realmente el cumplimiento de las normas y de la prescripción que se ha hecho precisamente para el cumplimiento de estas ventas a crédito? Pues se ha hecho una prescripción de una rutina, de un protocolo que hay que cumplir, y realmente hay funcionarios que no han cumplido con estos protocolos. Bueno, pues ahí está el informe para la opinión pública del departamento del Cauca. Debe haber, hasta ahora hay un solo implicado que ha resultado afectado, pero debe haber muchos más implicados. Es parte de las preguntas que tenemos que hacerle a la Contraloría, que nos entregue sujetos de control, es decir, personas naturales, en lo que llaman ellos la individualización, para que la opinión pública conozca qué funcionarios fallaron. Puede que algunos por acción, otros por omisión, han contribuido a este desgreño administrativo que en parte es algo que está contribuyendo a la desestabilización de la industria licorera del Cauca. Hay que felicitar de aquí al doctor Juan Pablo Mata, quien en forma muy acuciosa pues ha decidido tomar el toro por los cuernos y ha decidido tomar el control de la industria como debe ser. No puede seguir sucediendo en el departamento del Cauca que los gerentes se queden personas pues solamente para determinadas reuniones, para determinadas acciones y con el staff de la organización. Tienen que ir más allá, la gerencia tiene que meterse más con los problemas del diario vivir de las entidades, de las organizaciones que les han encomendado. Otro aspecto que analizó el doctor Julio Tovar, el Contralor Departamental, es el funcionamiento de las ESES. Realmente hay también quizás las organizaciones estatales o que manejan recursos públicos, en donde más hay dilapidación de recursos es en las ESES, y allí hay que anotar que hay una gran acción de la Contraloría Departamental y hay una gran intención de los nuevos gerentes por mejorar los procesos al interior de esos organismos de salud. ¿De esto qué podemos esperar? Pues una mejora total para la prestación de los servicios de salud, especialmente
para los hospitales, es decir, para las IPS, que son como una partecita muy pequeña de todo el sistema de salud en Colombia. Pero si vamos mejorando por partes, seguramente en un momento determinado podemos mejorar el todo. A las heces hay que ponerle la mano, hay que meterle la mano. No para sacar los recursos precisamente, sino por el contrario, para mejorar en los procesos y en los procedimientos de tal forma que haya en un futuro no lejano la posibilidad de observar que ha habido un comportamiento general muy bueno por parte de estas empresas sociales del Estado. Y lo otro que explicó el señor Contralor fue el detrimento que se presentó en el municipio de Timbío, donde gracias a la acción efectiva de la Contraloría, a través de una unidad de reacción inmediata que tienen en el ente de control, pues se logró evitar en primer lugar que hackers se apropiaran de unos recursos de el ente territorial del municipio de Timbío, y al mismo tiempo pues que se iniciara un proceso para recuperar 146 millones de pesos que efectivamente los hackers alcanzaron a retirar de las cuentas a las cuales estaban haciendo la transferencia de los recursos del municipio, de ese ente territorial. Muy buena acción de la Contraloría Departamental, realmente nos sorprende que haya habido tanta acción en una rueda de prensa que duró 3 horas y media y que nos dice realmente cuán denso fue el informe del Contralor a los medios de comunicación. Presentamos entonces a continuación parte de la rueda de prensa y de las respuestas que dio el doctor Julio Tovar a los periodistas sobre los temas y los distintos tópicos que se tocaron en ese importante recinto de la Contraloría Departamental del Cauca. Aquí el informe.